Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a nuestra transmisión online y la verdad que es una bendición volver a reunirnos. Hoy es día de fiesta, hoy es día del Señor y por lo tanto que preparemos nuestros corazones para lo que el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Así que vengamos ante la presencia del Señor, gocémonos en Él y bueno, quiero compartir lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 2. En esa palabra dice, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas los humildes está la sabiduría. ¿Puede repetir conmigo? Yo tengo la sabiduría de Dios y practico la humildad. Así que como hijos de Dios vamos a preparar nuestras vidas y vamos a alabarle, vamos a gozarnos y que el Espíritu Santo pueda moverse ahí en casita donde usted esté ahí conectado. Bendiciones, preparémonos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar el tiempo de la alabanza, pero antes de empezar vamos a alabar a nuestro Dios. Así que ponte de pie, levántate y vamos a declarar que se levante en el nombre de Jesús. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. El Señor ha triunfado con poder, Él se ha levantado. Ahí decláralo, ahí donde tú te encuentras, ahí decláralo en el nombre de Jesús. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor,
Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Gracias, Señor Jesús. Hagan un fuerte aplauso al Señor. Yo te invito con esa misma actitud que cierres tus ojos, alces tus manos y empieces a adorar al Señor y le digas: Espíritu Santo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros y por lo que harás. Tú harás grandes cosas en nuestras vidas, Señor Jesús. Ahí alza tus manos y dile al Espíritu Santo: gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno. Aunque no alcance a comprenderlo, es tu amor que me sostiene. Y cuando débil soy, tú eres fuerte, tú me haces fuerte. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho
gracias, Señor Jesús, porque siempre has sido fiel con nosotros, siempre has sido fiel en la promesa que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que has hecho y por lo que harás en nosotros. Te damos las gracias, Señor Jesús, bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a prepararnos para escuchar el platillo fuerte, el alimento espiritual que siempre necesitamos en nuestra vida para poder crecer y cumplir el propósito que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que pido ahí en tu casita, ahí en tu hogar, que cierres tus ojos y vamos a dedicar este tiempo para que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Vamos a decirle: Señor, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de alabarte, me has dado la oportunidad de exaltar tu nombre. Ahora, Señor, abro mi corazón para que tu palabra siempre me enseñe, me oriente. Si estoy equivocado, me corrija para que pueda siempre agradarte a ti, Señor. Que como dice el salmista, Señor, que tu palabra siempre sea esa luz, ese fuego que alumbra mi sendero, que alumbra, Señor, mis caminos, para que no pueda tropezar, para que no me pueda desviar de tu voluntad, Señor. Y por lo tanto, hoy dispongo mi vida, hoy abro mi entendimiento espiritual, abro mi corazón para que tú, Señor, puedas mostrarme las áreas que debo seguir, Señor, corrigiendo, las áreas que debo seguir ajustando, Señor, para que pueda hacer tu voluntad, Señor bendito, y no la mía. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Segunda de Crónicas, estamos estudiando en este rema que el Señor me mostraba para nuestro retorno a Casa de los Milagros. Y recuerde que el tema es las grandes lecciones del COVID-19, parte 2. Hay muchas lecciones que el Señor me mostraba, que el Señor me señalaba para poder transmitirla, para poder comunicarla al pueblo de Dios. Hay muchas lecciones independientes aún del rema específico que Dios me daba en su momento y más adelante, ¿verdad? Por eso es una secuela de grandes lecciones, por eso le puse este título, Grandes Lecciones del COVID-19, parte 2, ¿verdad? Entonces estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Recuerde que voy a leer la primera parte de ese versículo solamente. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla y ora. Ahora, en la versión clásica, que es la Reina Valera, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Vamos a tratar dos aspectos, vamos a tratar dos áreas importantes como hijos de Dios, que es la humillación y la oración. ¿Es la qué? Dígalo conmigo ahí en casita. La humillación y la oración. La semana pasada aprendimos grandes verdades espirituales donde Dios, ¿verdad?, busca ubicar a la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino también a cada uno de nosotros como su iglesia. Aprendimos que Dios permite circunstancias, Dios permite sucesos, permite eventos para poder enseñarnos, para poder quebrarnos, para poder orientarnos. ¿Cómo está mi vida delante de los ojos de Dios? Y sobre eso tener la actitud de reaccionar, de abandonar los patrones, de abandonar las conductas o hábitos que en vez que nos acerquen y nos conecten con Dios, nos alejan y nos desconectan con Dios. Entonces, algo que para mí es impactante cuando voy a la Biblia, en Romanos capítulo 8, y nos habla que la misma creación, la misma tierra, el mismo mundo sufre, gime, se aflige. O sea, es sorprendente cuando uno pudiera pensar cómo es que la propia tierra gime, cómo es que la propia tierra siente.
Ahora, la Biblia ahí dice que la tierra está sujeta bajo corrupción. La misma tierra está esclavizada bajo el pecado, bajo la maldad que ha recibido en ella. Y en la Biblia nos habla ahí que la misma tierra, la misma creación pide. Ahora, ¿qué pide? Pide la libertad del pecado. Pide la libertad de la esclavitud, de la maldad que ha resentido por el pecado de toda la humanidad y por el pecado aún de usted y del mío. O sea, la tierra está diciendo: ya no más. Cesen la humanidad de pecar, cese la humanidad de estarse corrompiendo, cese la humanidad de estar derramando sangre, cese la humanidad por estar practicando la injusticia, la desigualdad. Qué importante es entender esta parte, porque la misma creación dice ahí que espera la manifestación de los hijos de Dios. Espera que el que se dice llevar su nombre y en el cual en su vida clama a ese nombre, también deje de corromperse, también venda su salvación, venda su primogenitura, traicione sus convicciones y sus principios espirituales por un plato de pecado, de placer, de inmoralidad, de corrupción o de maldad. Es lo que espera aún la creación misma de Dios. Entonces, si iniciamos la corrección, si nos aplicamos la limpieza en casa, créame que eso va a tener una repercusión de lo interno a lo externo. Créame que si nosotros determinamos limpiar nuestras vestimentas, que quizás está maltratada, quizás está sucia, manchada, iniciamos en casa, es decir, lo iniciamos como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, eso traerá, vuelvo a repetir y valga la redundancia, una repercusión de lo interno a lo externo, de la iglesia, del pueblo de Dios hacia la humanidad, que también necesita ser rescatada, ser libre de tanta corrupción, de tanto pecado, de tanta injusticia. La misma creación espera que la manifestación de los hijos de Dios, para que se manifiesten como hijos de la luz, para que pueda influenciar y traer la pureza, pueda traer la santidad, pueda traer lo correcto, lo justo, influenciar a aquellas personas que están esclavizadas por el pecado, por la corrupción, y que se han corrompido una y otra vez. ¿Sabe? Definitivamente necesitamos quitar de nuestra vida lo impuro. Necesitamos quitar de nuestra vida, es más, necesitamos matar, hacer morir todo tipo de pecado, para que así podamos experimentar el favor, para que podamos experimentar la misericordia de Dios, podamos experimentar la gracia, el perdón, el bienestar en nuestra tierra, en nuestra nación, para que pueda haber libertad de este virus. Por eso, la primera área que necesitamos tratar en este tiempo es la humillación. Diga conmigo, humillación. Note que el versículo 14 inicia: si mi pueblo se humilla. Diga conmigo, si mi pueblo se humilla. Ahora diga conmigo, si yo me humillo. Dígalo de nuevo, si yo me humillo. Y debemos entender lo que es la humillación. Debemos entender lo que conlleva la humillación. Le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros anhelamos que Dios diga: voy a sanar su tierra, voy a sanar su nación de este virus?
¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar de parte de Dios que este virus llamado COVID-19 lo va a quitar de esta tierra, lo va a quitar de nuestra nación, que esta plaga va a cesar, que la mortandad llegará a su fin? Creo que es el anhelo, creo que eso está en nuestro corazón, el desear que esta plaga, que este virus pueda llegar a su fin, pueda ser erradicado. Pero debemos entender que para que Dios intervenga a favor de nuestra tierra, a favor de nosotros, es lo que indica este rema que Dios me daba. Porque ahí están las claves para que Dios pueda intervenir. Ahí están los secretos, los principios para que pueda ser erradicado por completo esta pandemia. Ahora, queremos que se acabe sinceramente. Queremos que Dios intervenga. Queremos que realmente la tierra pueda ser sanada de la devastación que ha provocado este virus. Entonces, debemos aprender lo que es humillarse. Debemos aprender y poner atención. Y no solamente atención, sino que sea como un sello, sino que sea un hábito permanente. Podamos desarrollarlo como un estilo de vida, como ese sello distintivo. Porque eso nos va a abrir las puertas para tocar el corazón de Dios. Esa es la manera como veremos la intervención de Dios a favor de nuestra tierra, a favor de nuestra casa, a favor de todo lo que somos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, digámoslo todos juntos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La humillación es una de las claves para tocar el corazón de Dios. La humillación es la clave para hacer mover la mano poderosa de Dios, transformando el caos en orden, trayendo la enfermedad por sanidad, trayendo milagros, protección, vida, en vez de muerte, mortandad y COVID-19. ¿Sabe? La humillación es el secreto a voces que nos enseña a conquistar, que nos enseña a alcanzar la victoria, que nos enseña a alcanzar el favor de Dios. La humillación nos hace entender que antes de recibir los beneficios, que antes de recibir el respaldo de Dios, la respuesta de Dios, necesitamos humillarnos primero ante Dios. Necesitamos entender lo que es la humillación. ¿Sabe? El COVID-19 nos ha dejado indefensos, nos ha dejado avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque ha pegado duro al ego, ha pegado duro a la soberbia, ha pegado duro al orgullo. Ese orgullo en los seres humanos donde han pretendido enseñorearse, donde han pretendido llegar a la cima, llegar al poder y a costas de pisar o maltratar a quien fuera, no importando, con tal de crear sistemas injustos, reproduciendo maldad, corrupción, desigualdad, perversión. Pero Dios nos aconseja algo. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mis hijos, si se humillare cada hombre, si se humillare cada mujer, si se humillare cada joven, si se humilla mi pueblo, si se humilla mi iglesia, entonces habrá un resultado favorable. Habrá un resultado tremendo, donde la misericordia de Dios, sin duda, será derramada en nuestra ciudad.
¿Sabe? Humillarse tiene mucha relación con la humildad. ¿Qué tiene mucha relación humillarse? Diga conmigo, la humildad. Humillarse de la presencia de Dios es tener la humildad de reconocer mi condición. Escuche, porque esto es importante que uno entienda. La humildad, la humillación es tener la humildad para que yo reconozca cuál es mi condición actual, de lo que soy, cómo estoy y qué he hecho con respecto a lo que Dios me ha dicho que debería hacer o estar o ser. Humillarse ante Dios es tener la humildad de reconocer que no somos nada sin Él, que nuestra condición humana es súper mega inferior que Él, que solamente somos simples mortales. Porque si Dios decidiera en estos momentos, nos hace polvo, así de sencillo. Por eso el salmista en el capítulo 8, versículo 4 expresa: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero gracias a su amor, gracias a su misericordia, nos tiene aún aquí en esta tierra. Él tiene memoria para acordarse de nosotros, para acordarse de ti, para acordarse de mí y poder salvarnos, poder rescatarnos, poder bendecirnos. Dios en su amor y en su misericordia quiere visitarnos. Pero eso depende de qué tanto nos hemos humillado ante Él. Qué tanto podemos entender la humillación. Humillarse ante Dios es tener la humildad para decidir obedecer la palabra y vivir de acuerdo a la palabra y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Humillarse es reconocer que todo lo que tenga por gracia y por misericordia proviene de Él, para Él y por Él. Humillarse ante Dios es tener la humildad de reconocer de que necesito despojarme de ciertas cosas que me están alejando más de Dios. Tener la humildad de reconocer que necesito despojarme de ciertas fracturas, de ciertos factores que me están dañando y me están llevando a estar fuera de Dios. Humillarse es tener la humildad de despojarse del yo. Humildad para despojarse del orgullo. Humildad para despojarse de la egolotría, de la vanagloria, de la soberbia. Humillarse es reconocer con humildad que necesito sujetarme ante el Dios Altísimo, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo sus instrucciones, obedeciendo sus principios establecidos en su palabra. Humillarse es postrarse ante su presencia, doblar rodillas, acercarme ante Él con un corazón sincero, reconociendo en todo momento que Él es el Dios todopoderoso y que solamente dependo de Él, porque Dios es el que me sustenta, Dios es el que me alienta, porque Dios es el que me da vida. Humillarse ante Dios es tener la humildad de poder menguar, de poder postrarse, de poder arrodillarse. Es decir, decirle: Señor,
Me despojo del yo, me despojo del orgullo, doblo ante mis rodillas ante ti, Padre Celestial, porque te he fallado. Señor, he puesto la mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales, Señor. Vengo ante ti con corazón contrito y humillado, porque tú, oh Dios, no rechazas cuando me presento de esta manera ante ti. Esa clase de actitud del corazón, más que palabras, es la actitud de la humillación ante Dios. ¿Sabe? Eso nos llevará a ser escuchados. Eso nos llevará a ser bendecidos. Eso nos va a beneficiar cuando nos humillamos, cuando nos aprendemos a humillarnos delante de Dios. Pero tristemente, el ser humano se ha olvidado de humillarse. Se ha olvidado de la humildad. No la entiende, no la practica. Pero lo que es más triste y alarmante, que los que decimos llevar su nombre, se nos ha olvidado también la humildad. Se nos ha olvidado la humillación ante Dios. Lo que conlleva, lo que abarca, lo que representa. ¿Sabe? Hemos fallado. Hemos pecado. Hemos contribuido también a concebir la maldad. Hemos contribuido a corrompernos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, por lo que habla, por lo que uno, cómo se mueve. Porque si en los altos mandos han sembrado corrupción, han sembrado poder, rebeldía, orgullo, soberbia, y quizás uno dice, pero es que ahí hacen de las suyas, se corrompen la corrupción, hacen esto, hacen el otro. Pero también uno lo ha hecho. Ha pecado, hablando en el área espiritual, ministerial. Uno también ha pecado de soberbio, de orgulloso, de jactancioso, y no hay humildad. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 5 al 6. Lo voy a leer en la versión clásica. Y dice ahí 1 de Pedro capítulo 5 del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, aunque dice la palabra ahí, jóvenes, se refiere a cada hombre, a cada mujer, a los adultos, no solamente a jóvenes. Estad sujetos, es decir, sométanse a la autoridad, a los ancianos. Cuando dice el término anciano, no crea que tiene que estar ya grande, ¿verdad? Y con canas blancas. No, el término anciano se refiere para darle el mote a los que son líderes o pastores. Y dice ahí, igualmente, estad sujetos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste, es decir, Dios rechaza, se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe? La humildad es una característica que se está perdiendo. Y empezamos hablando desde casa, trabajos, iglesia. Como seres humanos nos cuesta entender lo que es la humildad, para que pueda ser beneficiario de lo que Dios da cuando ve un corazón humilde. Un corazón conforme al de Dios. Creo yo firmemente que la humildad es una marca fuerte que debe estar en nuestro corazón. ¿Sabe por qué se lo digo?
Porque la humildad nos lleva a someternos a la autoridad que está sobre nosotros. El ser humano es muy bronco. No desea, no quiere estar sometido, no quiere rendir cuentas o que le digan qué debe de hacer o lo que está mal. Es dado a rezongar, es dado a cuestionar, a responder. Muy rejego. Pero cuando pasa esto, es porque hay un orgullo enorme que debe ser erradicado de su corazón. ¿Sabe? La humildad, como nos la enseña Dios en este pasaje, es que uno reconozca, se someta, respete y sea pronto para obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida. Sea laboral, sea con los jefes directos ahí en el trabajo, sea en el área académica ahí con los maestros, sea en el hogar ahí con papá y mamá, sea en la iglesia con los líderes y pastores. Humildad es que no insista, escuche, que no trate de insistir o imponer o manipular con mis ideas, con lo que considere que debe hacerse así, o llevar mi manera de hacer las cosas para que se haga tal y como piense que debe ser así, y me salto las trancas. Ay, cuidadito si no lo hacen como yo quiero y como yo digo, porque me enojo, me indigno y empiezo a cuestionar a mis autoridades. Empiezo a contestar, rezongo, me molesto. ¿Sabe? Son muestras que hay un orgullo, que hay una soberbia, hay una vanagloria que trata de imponerse aún sobre sus autoridades. ¿Sabe? El orgullo debe ser tratado. El orgullo debe ser erradicado de cada corazón, porque eso abre las puertas al pecado, eso abre las puertas a que nos podamos corromper en esa actitud. El orgulloso piensa que es mejor. El orgulloso piensa que tiene las ideas mejores y que están sobre todas las demás. El orgulloso se alaba a sí mismo cuando piensa que es mucho mejor en lo que hace. ¿Sabe? El orgulloso sencillamente quiere reflectores. Quieren que lo miren, quieren que lo vean, que lo aplaudan. El orgulloso busca la popularidad. Pero el humilde está detrás de los reflectores. El humilde busca que dentro del escenario brille Jesús y no él. Busca la popularidad de Jesús y no la suya. ¿Sabe? Se ha perdido tan fácilmente la humildad que eso ha hecho perder el piso. Nos ciega, nos hace alucinar y nos pierde el rumbo, nos pierde el propósito por el cual Dios nos ha creado. Nos olvidamos tan rápido de donde Dios nos ha sacado, cómo estábamos, en qué condición, en qué posición me encontraba, las raíces donde Dios tuvo que rescatar mi vida. Como personas solemos olvidar, y en vez de que exista la humildad, en vez de que exista la humillación ante Dios, se peca, se comete maldad de creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. Por el orgullo, por la soberbia. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. En esta vez lo voy a leer la traducción al lenguaje actual. Escuche lo que dice ese pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 3. Dios a través del apóstol Pablo nos aconseja y nos dice lo siguiente. Dios en su bondad, escuche cómo expresa diciendo Pablo. Dios en su bondad me nombró apóstol
Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Mire, Pablo era un hombre humilde. Pablo por nada del mundo dejó el orgullo entrar a su corazón. Ni mucho menos cuando fue nombrado un apóstol de Jesucristo. Ni mucho menos como fue nombrado uno de los 12 que fueron los diseñadores de la iglesia primitiva en aquel entonces. Es más, Pablo decía, aunque en su bondad, está diciendo en pocas palabras, en la misericordia, por la gracia, no porque yo lo buscaba, no porque a mí me interesaba ser un apóstol y ser parte de los 12, no, sino fue en la misericordia de Dios. Y por lo tanto, a Pablo no se alucinaba en su cabeza de creerse mucho mejor que los otros 12. ¿Sabe? Sus expresiones, usted ha estudiado la vida de Pablo. Él dijo, yo me considero menor, yo me considero pequeño, más que los demás. Ahí vemos la humildad de Pablo. Después de ser un hombre soberbio y orgulloso, pasó a ser el hombre humilde. Pasó a ser el hombre humillado ante la mano poderosa de Dios. Por eso Dios en su momento y en su tiempo exaltó la vida de Pablo, recompensó, honró la vida de Pablo por su humildad. ¿Sabe? Como que por tener ciertas cosas, ciertas habilidades, posición, títulos seculares o ministeriales, recursos, ser el más productivo, capaz, secular o ministerialmente hablando, quizás por tener en su currículum grandes trofeos, logro, multiplicación, el discípulo estrella. Muchas veces nos creemos la mamá de los pollitos, el más popular, y se empieza como esponjarse. Como que uno empieza como que a agrandarse, a dar entrada al orgullo, a dar entrada a la vanagloria, al ego. Pero Dios nos advierte aquí, no te creas mucho mejor que tu compañero que está al lado. No te creas en tu idea, en tu ego, que eres mucho mejor que los demás. Cuando sencillamente no es nada. Un soberbio o un orgulloso ante el Señor no es nada. Porque el soberbio y el orgulloso Dios lo ve de lejos. Dios lo detesta y lo avergüenza para ubicarlo. Cuando una persona está en su corazón, si estuviera en su lugar, yo haría las cosas mucho mejor que él. Haría esto, haría lo otro, si estuviera en su lugar de mi supervisor en el trabajo. Si estuviera en el lugar de mi líder, si estuviera en el lugar que dirige la celebración del encargado de servidores, lo harías de esta forma y lo haría mucho mejor porque soy mejor que él o que ella. Cuando Dios nos está diciendo, hey, ubícate. Te pido por favor que no te creas mucho mejor que los demás. No te creas el muy, sino ten cordura, ten mesura, ten prudencia en lo que piensas, en lo que hablas. Y mire, muchas personas hacen alarde de lo que son. Son tan jactanciosos con lo que pudiera hacer, tener, y se creen los super wow. Así actúa el jactancioso. Así actúa el orgulloso, siempre reclamará más y más porque se cree más grande de lo que realmente es. Y eso sí es un peligro, porque Dios lo resiste, Dios los aborrece. El orgullo, el jactancioso y el soberbio. Ahora pensemos, ¿soy humilde para obedecer a Dios en todo lo que Él me habla en su palabra, en todo lo que Él me habla a través de la enseñanza,
a través de las células en las transmisiones, a través de los profetas, a través de sueños, a través cuando escucho su voz directamente. Somos obedientes, somos prestos para obedecer a Dios. Somos humildes para subordinarnos a las autoridades espirituales que Él pone para guiarnos y para bendecir nuestras vidas. O te resistes, te gana la carne y haces lo que consideres que es lo mejor sin escuchar la voz de Dios, sin consultar y escuchar los consejos de tus autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre tu vida. Quizás batallas en eso, te cuesta trabajo que puedan corregirte, que te llame la atención cuando estás mal, cuando hubo algo indebido, algo incorrecto, ya sea en actitudes, ya sea en acciones, ya sea en palabra o comportamiento. Porque quizás estás tan acostumbrado que nadie te pueda decir algo, porque te molestas quizás, encaras, cambias el rostro, cambias de actitud. No quieres formación, no quieres ni que te corrijan, no quieres que te den solamente quieres que te den por tu lado. Y eso nos lleva a corrompernos como hijos de Dios. Eso nos lleva a pecar. Eso nos lleva a no tener la humildad de obedecer, de someternos. Eso nos lleva a no tener la sencillez de dejarnos guiar, enseñar por el orgullo, por la jactancia, la soberbia, al creer que no lo sabemos todo. Y eso hace errar, eso hace cegar. El orgullo te hace: haz lo que quieras, no hagas caso, responde, defiéndete, compórtate así con él o con ella, como si fuera tu hermanito, tu hermanita. Cuando quizás te dicen, ¿sabes qué? Hablando ya en el área espiritual o ministerial, cuando tu líder te dice, ¿sabes qué? No te has reunido en tu célula. Eso no es bueno, no es saludable. Te tienes que congregar en tu célula, así como los domingos vas. Eso es bueno, pero hay que también reunirse a la célula. Es para tu crecimiento, es para que te alimentes. ¿Y qué pasa? Que no hay humildad y sencillez para atender los consejos. No hay humildad y sencillez para poder obedecer lo que Dios nos está diciendo a través de esas autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y haces todo lo contrario. No te reúnes a tu célula y tienes todo el orgullo y la desobediencia por delante. El orgulloso dice, no me reúno. Total, ya me lo sé todo, ya me sé la Biblia, ya sé los temas, ya sé los principios. Créanme que si lo supiera y obedecería y fuera humilde para ir a su célula. Pablo dijo algo muy importante en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, cuando él hacía ver que es importante dejar de aprender para volver a aprender. Y en ese pasaje dice, el que afirma que sabe todo, escuche, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. En otra versión es, el que afirma sabérselo todo, no sabe nada. Porque el orgullo y la soberbia, el ego, ha provocado estar lejos de Dios también. Ha provocado un distanciamiento espiritual. Cuando piensas que quizás tú no lo estás, no, pero yo no estoy lejos de Dios, yo estoy cerca de Dios, pero en realidad te estás alejando de Dios por ese pecado llamado orgullo, llamado soberbia. ¿Sabe? El orgulloso lo lleva a estar lejos de Dios, pero la humildad nos lleva a estar cerca de Dios. Salmo 138:6 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta, escuche lo que está diciendo, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos.
¿Sabe lo que está tratando de decir aquí el Señor? Que Él solamente usa y toma en cuenta a los que tienen una actitud de humildad, a los que tienen una sencillez de corazón, a los que son obedientes, a los que no se creen mejores que los demás, a los que están dispuestos a servir con amor, como para Dios y no para los hombres, que piensa con cordura, que piensa con mesura, que tiene buen juicio, es cabal, es prudente, que aunque sabe que Dios le ha dado capacidades, le ha dado talentos, le ha dado habilidades, sabe que es por la gracia y la misericordia de Dios, sabe que es la bondad de Dios, sabe que no es para fanfarronear, ni alardear o jactarse, ni mucho menos albergar ese orgullo y creerme mejor por encima de los demás, no, sino que Él es humilde, sencillo, y sabe que todo lo que Dios le ha dado solamente es para ponerlo al servicio de Dios. El humilde tiene un corazón como el de Jesús, porque Jesús le ha enseñado que Él vino para servir y dar su vida por muchos. El humilde sabe que Dios le ha enseñado a subordinarse, es decir, a someterse con sencillez de corazón. Cuando sus autoridades terrenales, ya sea en el trabajo, espirituales, ya sea en la iglesia, le den instrucciones, le den consejos, porque para el humilde es carácter, es formación, es bienestar laboral, bienestar espiritual, bienestar ministerial, bienestar emocional. Porque cuando soy más humilde, puedo crecer y madurar y parecerme cada día más a Jesús. A eso Dios los toma en cuenta y los bendice en su debido tiempo, porque los pone, los promueve, los honra en niveles laborales o ministeriales. Pero los que son orgullosos y no se quieren arrepentir, dice ahí, Dios lo ve de lejos, se aparta de ellos, no los toma en cuenta para nada, ni los pondrá en lugares de bendición, ni en lugares de honra, porque sus corazones están llenos tristemente de orgullo, de rebeldía, con el ego en su máxima expresión, por la vanagloria, la jactancia. Tales personas Dios no las puede usar, ni tomarlas en cuenta. ¿Sabe? Si no permitimos dejarnos moldear, si no permitimos una formación, si no permitimos un carácter como el de Jesús, ese pecado lamentablemente nos va a estar aislando, desconectando y alejando más del Señor, porque eso es lo que provoca el enojo, eso es lo que le provoca la tristeza de Dios, los que son orgullosos y soberbios. Porque Dios en su palabra acá nos enseña y nos está hablando de humildad. ¿De qué? Dígalo conmigo, de humildad. De no olvidarnos quiénes somos realmente. Servidores, humildes, sencillos de corazón, como Jesús fue. Una humildad como expresaba Pablo: solamente hice lo que debía hacer. Siervos inútiles somos. Lo que debimos hacer, eso hicimos. Eso es humildad. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchos batallan ser humildes para servir. Y muchos quieren recibir con el orgullo y no dar con la humildad. Filipenses 2, del 3 al 10, Jesús nos da una lección de la humildad, de la humillación,
del servicio, de la obediencia. Filipenses 2, versículo 2, capítulo 2, versículo del 3 al 10. Y dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hago un paréntesis acá. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en 1 de Pedro 5, que leímos del 5 al 6, expresaba: y humillaos pues ante la mano poderosa de Dios, para que Dios los exalte en su debido tiempo. Y acá: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, porque hubo humildad en Jesús, y hubo humillación, y hubo obediencia. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe? El mismo Jesús nos enseñó humildad. El mismo Jesús nos enseñó humillarse ante el Padre. Nos enseñó a despojarse de lo que era, siendo Dios mismo. Nunca se jactó, escuche, nunca tuvo orgullo de ser quien era. Y esto me recuerda cuando el diablo tienta a Jesús y le dice: si tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Y lo llevó después hasta lo más alto de un tabernáculo y le dijo: lánzate si eres verdaderamente hijo de Dios, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Él no tuvo orgullo y jactancia por demostrar que realmente era Dios encarnado, porque si hubiera sido así, entonces no hubiera cumplido el propósito. Solamente pongámonos a imaginar qué le costaba, siendo Dios mismo, convertir la piedra en pan. Él lo podía hacer. ¿Qué le costaba a Dios mismo aventarse sin que no tuviera ninguna herida en todo su cuerpo, siendo Dios? Pero más sin embargo, se despojó de sí mismo. Nunca tuvo orgullo de ser quien era, Dios mismo sobre la tierra. Se humilló ante el Padre, reconociendo que dependía del Padre, que no podría cumplir la misión en la tierra sin depender del Padre y del Espíritu Santo. Jesús tuvo la humildad para sujetarse a la voluntad del Padre, la humildad de reconocer que había una autoridad sobre él, y esto era el Padre. Se despojó de todo lo que pudiera impedir obedecer, cumplir el propósito, la misión en la tierra, sino que se despojó de su naturaleza, se despojó de su reinado, se despojó de su majestad, se despojó de su voluntad propia, cuando dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, por la humildad, por la sujeción y la humillación que Jesús tuvo bajo la mano poderosa de Dios Padre. Él se encargó de exaltarlo
de darle honor y honra en su tiempo. ¿Cómo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla delante de él. Y le fueron devueltos su reinado, su majestad, su deidad. Le fue devuelto su naturaleza. Entonces, si tenemos este mismo sentir que hubo en Jesús, tenemos que despojarnos del orgullo. Tenemos que despojarnos de la soberbia. Tenemos que despojarnos de la jactancia, de la vanagloria. No debemos aferrarnos a los títulos, a los logros, a las capacidades, a los premios, a las vitrinas del éxito. No debemos aferrarnos a creernos mucho mejores que otros, sino seamos humildes para obedecer, humildes para someternos, humildes para servir, humildes para no ser mi voluntad, humildes para reconocer cuando me equivoco, humildes para dejarme guiar, dejarme corregir, dejarme aconsejar, porque entonces en su debido tiempo Dios te va a exaltar, te va a recompensar, tanto aquí en la tierra, promoviéndote en lugares de honra, tanto laboral como académico, como ministerial o espiritualmente, y el Señor te honrará en su máximo galardón, que es en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia, recompensa, su bondad, su bendición son para los humildes, para los que se humillan ante la presencia de Dios. 2. Este punto no voy a ahondar mucho porque todos los años escuchamos este principio, sabemos de lo que puede provocar este principio, pero muchos adolecemos de este principio. Y es: si mi pueblo ora. Diga conmigo: si mi pueblo ora. Diga conmigo: si yo oro. Si como pueblo oramos, usted no puede imaginarse de lo que podemos provocar, de lo que puede suceder cuando una iglesia se levanta a orar y en serio. Y no estamos hablando de una oración fantasiosa, rutinaria, seca, indolente o a la ahí se va. Estamos hablando de una oración auténtica, de una oración real, de una oración donde se toque el corazón de Dios. Si mi pueblo ora, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, clamando mi nombre sobre su vida, bueno, entonces mi pueblo tiene que orar. Diga conmigo: si el pueblo ora. Ahora diga: si yo oro. En la Biblia hay muchos pasajes que Dios nos exhorta, nos enseña, nos pide que tengamos una relación permanente y estable llamada oración. La oración es el medio donde podemos escuchar a Dios, donde podemos ser escuchados. La oración es el puente para ser socorridos, para poder ver respuestas sobrenaturales, ver respuestas maravillosas. Entonces, cuando Dios nos está diciendo: si se humillare, como vimos en el punto ya que vimos ahorita, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y después dice: buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, que son los dos principios que la próxima semana vamos a compartir, va a haber un resultado, va a haber un beneficio por ser diligentes en practicar la humillación, humildad y la oración. Entonces el Señor escuchará desde los cielos, y dice ahí: entonces, solo hasta entonces voy a escuchar verdaderamente y voy a perdonar sus pecados
y voy a sanar su nación, voy a sanar su tierra. Entonces, para ser escuchados, hay que humillarse ante la presencia de Dios en todo momento. Para ser escuchado necesitamos orar en todo tiempo, en todo momento, porque a través de la oración nos podemos conectar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos seres espirituales. Dios nos ha creado con un cuerpo, con una alma y con un espíritu. Y el ser espiritual, el espíritu, el aliento de vida que da vida a este cuerpo, es la que nos conecta, es la que nos hace sensible para que nosotros podamos relacionarnos con Dios a través de la oración. ¿Sabe? Este virus llamado COVID-19 será erradicado totalmente cuando usemos en serio la herramienta poderosa llamada oración. Porque entonces Dios nos escuchará en serio cuando nosotros tomemos en serio la oración. La Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Escuche, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe? Es poderoso, es maravilloso que una iglesia, que los 365 días del año, en todo momento no baja la guardia en la oración, teniendo tiempo para la oración, suplicando, clamando. Eso es sobrenatural. Cuando también suplicamos, cuando también clamamos y oramos en el Espíritu. Ahí está diciendo: y con toda oración y súplica en el Espíritu. Recuerde, somos seres espirituales. Por lo tanto, cuando está el Espíritu Santo en una persona, puede orar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Hablar en lenguas. Usted no se imagina la atmósfera que es transformada, que es cambiada cuando uno empieza a orar en el Espíritu, cuando nuestro espíritu se conecta al Espíritu Santo de Dios y uno empieza a fluir la oración, el clamor en lenguas, la adoración, la alabanza en lenguas. Eso cambia la atmósfera, eso toca hasta el firmamento en el cielo, y eso hace que uno pueda ver los aires limpios, los aires transformados a nuestro favor. ¿Sabe? El COVID-19 vino a recordarnos el gran aislamiento que hay de la oración. Vino a ubicarnos las carencias y el nivel bajo de oración que se ha tenido, la cual se ha abandonado. Y el Señor está usando este virus para que como iglesia, para como hijos de Dios, podamos recordar lo vital, la importancia que es la oración, si queremos que Dios nos escuche, para ver su misericordia sobre nosotros y sobre la nación. ¿Sabe? La oración es imprescindible. Por lo tanto, debemos hacerlo con perseverancia. Debemos hacerlo en todo tiempo. No se trata solamente de palabras o el contenido de la oración, ni de las posturas que tengamos, si alzamos nuestras manos, si nos hincamos, si nos sentamos, si nos paramos. Menos no se acueste, porque ahí se va a dormir, ¿verdad? Pero eso pasa a segundo término. Si estamos ahí orando en la casa, en la iglesia o aún en el trabajo, sino se trata de presentarnos ante la presencia de Dios en la oración con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón contrito. Por eso el libro de los Hebreos dice: entren con libertad ante mi presencia, ante el lugar santísimo, para que ustedes puedan obtener el pronto socorro o el auxilio cuando fuere necesario. ¿Sabe? La oración emana un sentido de necesidad, de dependencia. El antónimo de dependencia es la autosuficiencia. ¿Sabe? No podemos orar, no podemos clamar, suplicar hacia el Señor con un corazón orgulloso
con un corazón soberbio. No podemos orar y pedir si no creemos que lo necesitamos. Y a decir verdad, oramos y suplicamos hasta que vemos que nos estamos ahogando, hasta que vemos que la situación ya está grave, ya es alarmante, como uno, escuche lo que le voy a decir, como que uno se ha vuelto ateo espiritualmente hablando, porque no cree en la necesidad de la oración, porque no cree que pueda depender de ella y que ni necesita una vida de oración en todo tiempo y con toda perseverancia. Desgraciadamente solamente usamos la oración cuando pasamos circunstancias fuertes como el COVID-19, sino la oración debe ser un estilo de vida, orando siempre, cultivando esa conexión, esa relación con el Señor, sabiendo que lo necesitamos, sabiendo que es por nuestro beneficio, por nuestro bien, porque a través de la oración ahí obtendremos el socorro, obtenemos la fortaleza. En la oración podemos mantenernos alertas, podemos prepararnos cuando Dios retorne por su iglesia. Yo quiero terminar con esto. Reflexionemos. Si supiéramos que Dios viene el día de mañana, no estuviéramos velando toda la noche, no estuviéramos orando, ayunando, haciendo devocional, ahora sí, hasta hablando de Jesús para que se salven, como enseñaba Jesús en los evangelios. Si usted, padre de familia, sabe a qué hora va a venir un ladrón para saquear su casa, ¿no velaría para que no robaran su casa? Claro que sí. Pero desgraciadamente la cotidianidad, la relajación, la autosuficiencia, la flojera, la indiferencia, los afanes han hecho que no oremos, han hecho que no velemos, han hecho que no haya tiempo para orar. Y es por eso que cuando no hay oración no puede existir resultados favorables. Y uno puede estar, quizás uno puede estar ahí en la oración preparándonos, uno puede estar ahí en la oración velando y puede clamando y puede hacer muchas cosas de las que quizás en meses, en años no hacíamos, pero como sabemos que el novio regresa, como sabemos la fecha, entonces sí hacemos las cosas que debo de hacer. Pero como dice el Dios que ni aun los ángeles saben la hora, ni el día, ni la fecha en que Él deba de regresar de vuelta, es que ha causado tanta confianza, tanta relajación, que hasta se abandona la herramienta llamada oración. Firmemente te digo que cuando practiquemos la humillación, la humildad y la oración, nos estamos conduciendo realmente a que los cielos se abran, a tocar el corazón de Dios y ver que nuestra tierra sea libre, libertada, sana de esta pandemia. La lección que nos ha dejado el COVID-19 es que no solamente perseveremos cuando exista eventos, problemas o circunstancias, sino que sea en todo tiempo y en todo momento. Nos enseña el libro de Efesios. Debe ser, como ya bien dije, un estilo de vida, estar usando, tener la relación con Dios a través de la oración, porque la oración, déjeme decirle, provoca cobertura. La oración provoca un manto de protección. Pero cuando la descuidamos, entonces somos vulnerables, somos vulnerables. Por eso yo te digo, levántate y que en este tiempo
tú puedas ser perseverante en todo momento, en todo tiempo, usando la oración. Ponte de pie, por favor. Ahí donde estás, alza tu mano. Y ahí dile: Señor, perdóname, Padre, porque ahora sé que quizás he permitido el orgullo, he permitido la soberbia, he alimentado mi ego. Perdóname, Señor, porque no he practicado la humildad. He sido rebelde, he sido desobediente. Pero ahora, Señor, me presento delante de ti, porque quiero, Señor, tener un corazón como el tuyo, un corazón conforme al tuyo, Señor. Porque cuando hay humildad, tú vas a recibir lo excelente, lo maravilloso, lo glorioso que Dios te va a otorgar. Y ahí pídele: Señor, quiero ser humilde, con un corazón sencillo, contrito y humillado delante de tu presencia. Señor, que donde quiera que yo esté, en mi trabajo, en la escuela, ahí en la iglesia, con los líderes, con mis pastores, sea humilde para obedecer, para someterme, para ser pronto, diligente a escuchar sus consejos, a escuchar sus instrucciones. Solamente recordemos, ahí ora, y ahí tú tienes la oportunidad de pedirle perdón al Señor si habías albergado el orgullo, la soberbia, la desobediencia, si habías abandonado la oración. Ahí pídele perdón. Si iniciamos nosotros como pueblo de Dios, va a haber un gran resultado en nuestra casa, y no solamente en nuestra casa, sino en nuestra nación, en nuestra tierra. Recordemos a David, porque Dios dijo: no hay nadie como mi hijo, es conforme a mi corazón. Porque David fue humilde ante el Señor, fue humilde aún ante sus autoridades, se humillaba delante de la presencia de Dios. Y es por eso que a consecuencia de la humildad, a consecuencia de la humillación que tuvo siempre ante el Señor, Dios lo exaltó en su debido momento y en su debido tiempo. Él estuvo bajo la mano poderosa de Dios, humillado, y Dios lo exaltó, poniéndolo como el rey de todo un pueblo llamado Israel. Que en este tiempo podamos ser personas sencillas, humildes delante de Dios, humildes en todos los aspectos de nuestra vida, humildes para servir, humildes para reconocer que no somos mucho mejores que los demás, sino como nos enseñas en esta palabra, que no nos creamos mucho mejores que otros, sino que nos consideremos los unos a los otros, que considere a mi compañero al lado superior que a mí, porque eso nos enseña humildad. Perdónanos, Padre, porque hemos abandonado la oración. Quizás antes que comenzara esta pandemia ya había abandonado la oración. Quizás estos 6 meses que duró de contingencia no había orado para nada. Señor, te pido perdón, porque tú me enseñas en tu palabra: si se humillare mi pueblo y oraren, entonces tú me vas a escuchar desde los cielos y vas a perdonar mis pecados, y vas a sanar mi casa, vas a sanar mi familia, vas a sanar la tierra, mi nación. Si se humillare mi pueblo y si oraren, perdóname, Padre, porque no abandoné la oración, no había estado orando en todo tiempo y en todo momento. No me había dado cuenta que la oración, cuando yo me levanto a orar, perseverando y en cada instante
estoy creando una atmósfera de protección, estoy creando una cobertura enorme sobre mi casa, sobre mi iglesia, sobre mis autoridades espirituales, aún sobre mi nación, sobre mi tierra, Señor. Desconocía esto, Padre, pero ahora entiendo, Padre, que cuando yo soy persevero en la oración, estoy creando esa atmósfera, estoy creando ese manto de cobertura. Perdóname por seguir solamente lo mío y poner la mirada en las cosas terrenales y no seguir lo tuyo, ni las cosas espirituales o celestiales. Hoy vengo ante ti, Padre, dispuesto a limpiar mis manos, a limpiar mis pasos, mi corazón de la falta de oración y del orgullo. Y hoy te digo, Señor, quiero aprender a humillarme delante de ti. Quiero, Señor, ser humilde y quiero, Señor, ser perseverante y en todo momento y en cada tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, por todos los santos, por la iglesia, por mi tierra, por mi nación, por mi casa, para que veamos el bienestar y la liberación de esta pandemia. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra me enseña que un corazón contrito y humillado y sincero tú no desprecias, oh Dios, sino te agrada. Y aquí está mi vida. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre que absorbe, quita, elimine toda la corrupción, toda actitud que me ha corrompido. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte con humildad, con sinceridad y con todo mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque ahora me levanto en tu nombre en este tiempo y lo haré. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios te bendiga, que la palabra siga hablando, siga como que revelando las acciones, las actitudes o quizás los cabos sueltos espiritualmente hablando que están por ahí sueltos y que necesitamos, ¿verdad?, limpiar, despojarnos, renunciar y así empezar un nuevo tiempo de acuerdo a la voluntad y a la pureza de Dios. Así que Dios te bendiga. Vamos a otro tiempo. Bien, ahora es el tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y el libro de Salmos, capítulo 96, versículos del 7 al 9, dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Como familias ahí en casita, ¿verdad?, venimos para adorarle, para alabarle, honrarle, tributarle, reconocer su nombre, ¿verdad? Y también venimos ante sus atrios, venimos ante su santuario para también traerle la ofrenda, para traerle nuestros diezmos, de los recursos, de lo que Él nos ha bendecido, de lo que Él nos ha dado. Entonces preparemos nuestro diezmo, preparemos nuestras ofrendas y vengamos ante sus atrios, vengamos ante su altar y podamos glorificar también su nombre, honrar su nombre, trayendo, ¿verdad?, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que ahí prepárate y vamos a orar en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, queremos honrarte, queremos darte la gloria de vida a tu nombre, Señor, como nos enseñas en tu palabra. Y la gloria de vida a tu nombre también es cuando te presentamos nuestros diezmos, cuando te presentamos nuestras ofrendas, Señor, que puedan subir ante tu presencia como un perfume que te pueda alegrar y te pueda tocar tu corazón, para que en nuestra semana, Señor, el devorador no consuma nuestros recursos, no consuma, Señor, la bendición, sino nuestras finanzas, nuestros recursos, pueda haber cobertura, pueda haber protección y pueda siempre en sobreabundancia,
siempre, Padre, tienda a crecer, Señor, como ese aceite que nunca va a escasear, sino que siempre, Señor, se va a multiplicar. Que tu misericordia y tu bien sea sobre cada uno de nosotros, de cada uno sobre tus hijos, y que tu bendición siempre nos alcance a donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, recuerde próximo domingo al mismo horario, ¿verdad? A las 6 de la tarde, y la célula de los miércoles a las 6:58 p.m. Ahí sígase usted conectando y sígase nutriéndose de la palabra, ¿verdad? Para que usted cada día pueda el Espíritu Santo hacer la obra en usted. Y bueno, recuerden, los sábados a las 5 de la mañana estamos intercediendo, estamos orando por nuestra nación, por nuestra ciudad, por los unos a los otros, por la iglesia. Así que es importante que tú puedas estar ahí, levantarte a las 5 de la mañana y estar siendo un ejército, ¿verdad? Que se levante a pedir por nuestra nación. Así que adelante, te motivo a que puedas conectarte en línea a las 5 de la mañana el día sábado. Y bueno, estamos despedidos. Que la bendición de Dios le persiga, que la gracia y su misericordia esté sobre su vida, y que la sangre de Jesús la acompañe, sea su retaguardia, sea su protección, y que los cielos abiertos estén sobre su vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos. Hasta pronto. Bendiciones. Un abrazo a distancia.